Hablamos del sector minero a esta hora de la mañana. Nuevas normas sobre la minería, protección eficiente del medio ambiente y un equilibrio entre mercado y Estado son algunas de las propuestas del Consejo Minero para que sean consideradas en la nueva Constitución. Para profundizar en las urgencias y demandas del gremio nos acompaña Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Josefa. Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, gracias. Bueno, primero quiero partir la entrevista conociendo un poquito más en detalle las propuestas que ha hecho el gremio para la Convención Constitucional, que es lo que ustedes también esperan que se refleje en este trabajo que están desarrollando. Un millón de gracias. Mire, nosotros venimos trabajando durante muchos meses en la preparación de un documento que se ha consensuado entre todos los miembros del Consejo Minero, que tienen empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Y lo que hacemos es proponer una serie de ideas para que permitan, de alguna manera, seguir siendo un líder mundial en la producción de cobre y un líder mundial en el sector minero. Si hay algo en lo cual Chile compite a nivel global como líder, es en la minería. Y eso es gracias, entre otras cosas, al marco jurídico que ha permitido el desarrollo de esta actividad. Y por lo tanto, lo que hacemos en este documento es hacernos cargo de aquellos principios básicos, tanto de la economía en general, como de los nuevos desafíos y en particular cuestiones de la minería que permiten el desarrollo de esta actividad. Y así hacemos propuestas que están vinculadas con tributos, es decir, cuánto dinero de lo que se genera por la industria debiera quedar en las regiones, por ejemplo, y creemos que hay una deuda histórica importante que podría solucionarse a partir de algunas normas constitucionales. Nos preocupamos de nuestro entorno y por lo tanto nos preocupa muchísimo qué ocurre con los pueblos originarios, por ejemplo, que tienen muchas veces territorios en las zonas colindantes cercanas donde están los yacimientos mineros. Hacemos propuestas vinculadas con el agua, que la minería, si bien solo ocupa el 3% del agua en el país, el 4% en regiones mineras, también es un usuario de agua en zonas desérticas donde es más escasa y por lo tanto creemos que hay propuestas y modificaciones que son relevantes. Tenemos también algunas propuestas de orden económico general, de reconocimiento de pueblos originarios. En fin, creo que es una columna vertebral que no solo se preocupa, como le digo, de los temas mineros específicos, sino que también de todas aquellas normas de carácter económico que permiten el desarrollo de esta actividad en el largo plazo. Esta es una actividad importante. Dígame. Esas actividades, por ejemplo, me llama la atención la primera que usted menciona, que es con respecto a esta deuda que se tiene, ¿verdad?, con las zonas mineras. ¿Esto implicaría tal vez que las mineras debiesen pagar más impuestos, por ejemplo? A ver, desde el año 2005, como usted sabe, existe un royalty en Chile y ese royalty se estableció para el desarrollo de innovación. Lamentablemente, de todos los recursos captados en virtud de este royalty, ni la mitad ha ido para la innovación. Lo que nosotros creemos es que lo que se capta a partir de este impuesto específico, que es único, exclusivo para el sector minero, no lo tiene ninguna otra actividad, debiera ir a parar a las regiones mineras. Si hay margen o no hay margen, Josefa, para tener una mayor carga tributaria, me parece que es una cuestión que está bajo discusión hoy día en el Congreso. Nos parece que el tono de la discusión, la apertura que ha tenido en el Senado es una buena señal. Creo que se está haciendo un análisis técnico serio, con mirada a largo plazo, y ojalá lleguen a un resultado donde se respeten dos cosas, que son los principios básicos que nosotros hemos venido promoviendo desde hace algún tiempo. Uno, que la tasa que se establezca en Chile como carga tributaria total sea competitiva con el resto de los países del mundo con los que competimos para desarrollar minería, como es el caso de Perú, el caso de Canadá, Australia, etc. Y por otro lado, que se tengan en cuenta los distintos costos que tienen las empresas. O sea, hay compañías que tienen costos más bajos porque son más grandes, tienen mejores leyes del mineral, tienen más facilidad de acceso al agua, etc. Otras que son más caras. Y por lo tanto, que al final se establezcan impuestos no sobre las ventas directamente, sino que sobre los márgenes operacionales, lo cual reconoce los costos distintos que tienen las compañías por su tamaño. Joaquín, si hay margen, y eso lo determina el Congreso. Antes de que avancemos en ese orden, usted mencionaba el royalty. Desprendo entonces de sus palabras que pudiese ser mejorado, al menos en esta nueva fase, el royalty. Josefa, desde el inicio de la discusión en la Cámara de Diputados, lo que nosotros señalamos de manera sistemática fue: tengamos una conversación seria, porque la verdad es que la discusión que existió en la Cámara de Diputados fue bastante sesgada, por así decirlo, basada solo en un estudio que había realizado el
Ramón López, que fue el jefe del programa de Daniel Jadwe, el programa económico de Daniel Jadwe, y que tenía un sesgo que hacía al final inviable la minería privada, y por lo tanto 2/3 de la minería que hoy día se desarrolla en Chile tenía una carga tributaria que la hacía prácticamente imposible de desarrollar. El Senado se dio cuenta de eso, dijo, no, bueno, la verdad que esto es una exageración. Fíjese usted que quedaban los impuestos para las compañías mineras en torno al 80% con los precios actuales. Con 80% no sobrevive ninguna actividad y por lo tanto esta actividad que es tan importante para el país requiere un estudio más serio. Y eso es lo que está ocurriendo en el Senado y eso es lo que nos ha dado una perspectiva de más tranquilidad. Y yo creo que mientras se cumplan con los dos principios anteriores, si objetivamente se determina que hay margen o no hay margen, yo creo que vamos a tener cierta tranquilidad. Creo que el Senado se lo ha tomado con esa perspectiva y ese es lo que la industria del cobre se merece en el país, por los más de 700.000 personas, hombres y mujeres que trabajan en ella y que no son extranjeros como algunos creen, son chilenos como usted y como yo, digamos. Así que creo que vale la pena hacer este estudio serio. Ahora bien, de todas maneras la industria extractiva y particularmente la producción del cobre fue bastante resiliente, digamos, en la última etapa con índices, ¿verdad?, muy similares a los del 2019. Y en ese orden usted decía hace una semana, es entendible o el Estado tiene la potestad para poder ir en busca de, ¿verdad?, como recuperar más dinero a partir de esta bonanza. Ahora bien, ¿qué le preocupa realmente sobre este contexto en el marco además de una discusión por una redacción de una nueva constitución, un debate en el Senado donde se busca nuevos impuestos? ¿Qué es lo que más le preocupa? Yo creo que la preocupación mayor que existe, Josefa, es que esto se trate y se discuta bajo eslogans muy simplistas, muchas veces faltando a la verdad, que es lo que hemos visto en la discusión en la Cámara de Diputados, como que la minería se lleva todo, no deja nada, que no paga impuestos, que manipula su estado financiero, que exporta determinados minerales escondidos entre medio del concentrado, que no los declara. Yo creo que esa historia del terror, esa historia negra que se contó y que sirvió para fundamentar el proyecto, es algo que le hace mal a las regiones mineras, que le hace mal a la gente que trabaja. Entonces, lo que nos preocupa de verdad es no tener un debate sobre datos objetivos, serios, que probablemente no tienen que emanar del propio sector porque puede existir una legítima duda sobre su credibilidad o transparencia. Nosotros los aportamos a la discusión, pero nos parece que hay que echar mano, por lo tanto, a terceros imparciales, independientes, que permitan proveer esa información, que no tengan una agenda ideológica que tienda a cambiar de manera radical lo que tenemos hoy día, que es lo que nos ha permitido ser líderes en el mundo en producción de cobre, importantes productores de molibdeno, oro, plata, hierro, etc. Creemos que hay que tener cuidado con el tono de la conversación, porque ese tono de la conversación lo que hizo fue generar una animadversión y una indignación con la industria, como si se hubiera llevado cientos de miles de millones de dólares de manera irregular, como si no hubiera pagado impuestos escondiendo el dinero, como si hubiera falseado y engañado al Estado de Chile. Y eso es falso, es totalmente falso. Eso es lo que más nos preocupa, José. Sobre el tono, justamente sobre el tono de la discusión, ¿qué le pareció el tono de la discusión y los avances de la Convención Constitucional? Bueno, en líneas generales era bastante esperable que 155 personas que no se conocían en su gran mayoría, que tienen orígenes tan transversales como los que tienen, intereses distintos, se pasen un tiempo en una discusión en que traten de ponerse de acuerdo, primero en el reglamento interno, cómo funciona, etc. Evidentemente el país ha pasado por, en el último año y medio, desde el estallido social, por un momento de crisis social importante en que hay muchas reivindicaciones. Y por lo tanto yo creo que es más o menos esperable que durante algunos meses se produzca este proceso de declaraciones, reivindicaciones y búsqueda de soluciones dentro o fuera de las competencias de la Convención Constituyente. Ahora, lo que también es esperable es que pasado este periodo en que se dice todo lo que se quiera decir y lo que se ha pensado y se echen afuera las rabias, reivindicaciones, etcétera, bueno, esto se encauce para aquello para lo cual fueron electos. Los constituyentes tienen una tremenda responsabilidad. Hemos elegido a cada uno de ellos para que redacten una constitución, las nuevas reglas del juego de este país para el próximo medio siglo o siglo,
que se tiene que hacer cargo de los tremendos desafíos que no solo la contingencia le impone al país, sino que los cambios estructurales globales me refiero que está teniendo el mundo, derivados de la pandemia, derivados de una forma de producir y de trabajar distinta, derivados de las nuevas tecnologías, derivados del cambio climático. Tenemos tremendos desafíos como país y como planeta, y por lo tanto nos tenemos que insertar en esa conversación. Pero y todos sobre los primeros atisbos que hay de conversación y sobre las primeras propuestas que surgen, particularmente, ¿cómo ven desde la industria extractiva, desde el mundo minero en el fondo, lo que está ocurriendo en la convención? ¿Hay preocupación de parte de ustedes? Le repito, Josefa, yo creo que esta es una etapa natural de ponerse de acuerdo, de conocerse, de fijar el marco, las reglas del juego, probablemente de hacer todas las declaraciones que se han querido hacer por muchos años, por muchos de los que están ahí que no han tenido voz, que no han tenido la capacidad ni la posibilidad de expresarse. Pero también entendemos que pasado este periodo, que podrán ser 1 o 2 meses, espero que no más, porque el periodo es acotado para redactar la Constitución, se enfoquen en aquello para lo cual fueron electos. De lo contrario, la verdad es que van a perder una tremenda oportunidad y no van a hacerse cargo de la responsabilidad que le ha puesto el país a las 155 personas, y por lo tanto al final les van a pasar la cuenta, por así decirlo, y los chilenos nos vamos a quedar un poquitito desanimados y molestos con un grupo de personas que fueron electas para redactar muchas reglas del juego y no para hacer reivindicaciones, digamos, ni para tener discusiones sobre política contingente, ni para solucionar los problemas judiciales que tienen algunos ciudadanos por delitos que han incurrido, o que se estudia si cometieron o no delitos. Digamos, sabemos que no tienen competencia para eso. Ahora, que discutan y tengan algo de declaraciones sobre eso, tampoco creo que hay que dramatizar mucho la situación. Joaquín. Forma parte de la contingencia, pero tendrá un tiempo, supongo, digamos, no se lo pasarán el año completo en ese tema. Sí, Joaquín, se los consulto justamente porque usted hace algunos días mencionaba en un medio que lo que más le preocupaba de esta discusión o del tono de esta discusión tenía que ver con este anhelo estatista y medidas un poco cincuenteras, sesenteras que en el fondo más apuntaban al gasto que más a la generación de riqueza. Si pudiese profundizar un poco ese punto. Bien, Josefa. Esto todavía no lo he visto en la convención. Lo he visto en algunos programas de ciertos candidatos a la presidencia, especialmente el candidato Jadwe y de alguna manera en alguna de las propuestas que hace el candidato Boric. Ambos, uno mucho más que el otro, digamos, pero han tenido ciertos trazos de crecimiento del Estado que me parece que en algunas áreas juegan roles que podrían ser muy entendibles, pero que en otros chocan contra la evidencia más contundente que hay en el mundo. Solo un ejemplo. No hay ningún país del mundo que tenga un gran sector minero que haya hecho ese gran sector de la mano del Estado. Probablemente las experiencias muestran exactamente lo contrario. Hace poco rato aparece un artículo bien importante e interesante de Juan Carlos Guajardo, que es un experto en temas mineros, que hace un análisis sobre los procesos de nacionalización, estatización, y demuestran que han sido un fracaso rotundo en el mundo y que en general los países que quieren desarrollar determinados sectores productivos a gran escala lo hacen de la mano del sector privado, mano importante, o íntegramente liderados por el sector privado. Por lo tanto, lo que nos preocupa es que de alguna manera se olvide, no se tenga a la vista esa experiencia global de éxito versus fracaso, y que nos embarquemos en el camino del fracaso comprobado, que esto no es un tema de neoliberales ni es un tema ideológico, es un tema de mirar las cifras, de mirar la realidad, de mirar lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Joaquín, y eso es lo que... ¿Cómo ven esto los inversionistas mineros? ¿Cómo ven este debate político? Primero, con mucho respeto. Yo creo que en general los inversionistas, sobre todo inversionistas extranjeros, son muy respetuosos de los procesos políticos. Uno. Dos, pero como invierten en Chile en el largo plazo, no son especulativos. Chile ha sido un país muy atractivo, nuestro país ha sido tremendamente atractivo para la inversión extranjera, no solo en el tema minero, lo vemos en muchísimos sectores, en autopistas, en energía,
han sido el motor del desarrollo de la energía renovable, las inversiones extranjeras, de la mano de la minería, por supuesto, en salmonicultura, en áreas forestales, en la banca, etc. O sea, este ha sido un país muy atractivo para la inversión extranjera, ha permitido que seamos el país con mejor desarrollo de Latinoamérica por lejos, y por lo tanto miran con mucho respeto, entienden que este país, después del estallido social, necesita refijar, reconfigurar un poco sus reglas del juego, repactar este acuerdo social en el mediano y largo plazo, y esperan que tengamos la madurez que hemos demostrado durante las últimas décadas para solucionar nuestros problemas y que salgamos con una solución razonable para que siga existiendo inversión extranjera, que no sea discriminada versus la inversión nacional, y que permita seguir desarrollando muchos de los sectores productivos que tienen un potencial tremendo en Chile. Es decir, todo lo que se llama el hidrógeno verde, las energías renovables, por supuesto la minería, con la importancia que tiene la explotación del cobre y el litio a nivel global para los cambios estructurales que está teniendo el mundo con la electrificación, requiere de muchos recursos que evidentemente el Estado no tiene y que además no puede priorizar versus ciertas demandas sociales, derechos sociales que hay que satisfacer, y por lo tanto estiman y esperan, igual que todos que muchísimos quienes vivimos en este país, que tengamos un marco jurídico que permita el desarrollo de esas actividades y que van a hacer de este país un mejor país y una mejor calidad de vida para quienes habitan en él. Muy bien, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Muchas gracias, Joaquín, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Josefa, que tengas un muy buen día. Igualmente.